Bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo andan? En un rato, cuando ingrese nuestro entrevistado, lo voy a invitar a participar de este vivo y vamos a aparecer ambos. ¿Cómo están? Nada, ustedes saben que la dinámica de los vivos de Instagram, además de ser una narrativa en pantalla vertical, implica una duración temporal de 1 hora. Y se nos corta, 1 hora y se nos corta, y desde allí vamos a tratar de administrar el tiempo en una charla en la que van a poder participar todos y todas, con preguntas ahí escribiendo, además de dedicarle un espacio al final para comenzar a responder algunas cuestiones e interactuar con ustedes, que sería buenísimo que sucediera y que participaran. Así que estas dinámicas son así, ¿vieron? Que en la contemporaneidad, en el momento que estamos atravesando, está bueno encontrarnos, reencontrarnos, volver a vernos y con todas las herramientas posibles que estén a nuestro alcance. Ahí voy a invitar compañero Daniel para que se sume a nuestra charla. Y ahí lo hicimos. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola Leo, ¿cómo estás? ¿Se nos escucha? Ahora le pregunto al resto, ¿se nos escucha? Yo escucho perfecto, ¿eh? Perfecto, entonces suponemos que sí, que todos nos escuchan. Vieron que las tecnologías son así, ¿viste? Cuando pueden fallar, fallan, no es que tenemos que confiar al 100%, pero está funcionando. Tengo todo el Wi-Fi puesto en esta conversación y lo saqué de todos los demás dispositivos, así que ahí estamos. Bueno, perfecto, buenísimo, buenísimo. Bienvenido, viste que estamos en un momento histórico que hay cosas muy importantes que están pasando y cosas que son detalles, como por ejemplo que nos metemos en las casas de la gente. Entonces, bienvenidos a casa. Totalmente, totalmente. Conocemos muchas bibliotecas, viste, ahí tenés la tuya, conocemos muchas bibliotecas. Sí, 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 si no están, si no las alquilan, viste que hay bibliotecas en alquiler para quien no tiene. Y escenografías que Es- son preparadas para eso, viste, para vestirnos de intelectuales. exactamente, exactamente. Bueno, primero que nada, agradecerte mucho que hayas aceptado esta propuesta de charlar un rato en esta semana que nosotros la extendemos a esta idea de la semana del periodismo, de él y la periodista, también a la semana de la comunicación, con diferentes intereses que se nos ocurrían en casa, acá en la Universidad Nacional de Quilmes, en la carrera de comunicación, y surgieron con los compañeros y las compañeras la idea de pensar la comunicación política, de pensar el periodismo de espectáculos, el televisivo, el de ciencias y otros que van a formar parte de otras charlas en otros ciclos que vamos a seguir haciendo. Estás con compañía. Sí, o sea, África participa de todos los Zoom, todos los videollamados, etcétera, etcétera. Así que es así. Excepción, aquí está con nosotros. Y nada, y comenzar en este momento pensando uno de los tópicos que nos pareció interesante porque hemos visto modificaciones y vamos a ver qué pensás vos de estas cuestiones alrededor de la comunicación política específicamente. Dentro de ese campo que es amplísimo, se lo divide en muchas dimensiones, ¿no? La comunicación electoral, la comunicación de gobierno y la comunicación, a veces se dice de crisis, a veces también es de riesgo y demás. Y en este momento que es excepcional, vemos algunas dimensiones de la comunicación política que se fueron trastocando. Me interesaba en primera instancia preguntarte tu análisis sobre esto. El título de nuestra charla era La comunicación política en tiempos de pandemia, y es en tiempo de aislamiento, y es en tiempo de un nuevo gobierno, y es en tiempo del retorno al peronismo, y es el tiempo de un montón de cosas que se dieron a la vez, y pensar tu análisis sobre eso como para empezar. Bueno, a ver, lo que a mí me parece que lo que empezó a suceder con el inicio de la pandemia en la Argentina es que la política tomó el control del discurso de la pandemia, por lo menos en una primera etapa. Ese discurso de la política básicamente se sostenía en la legitimidad del discurso experto, del discurso médico, del discurso inclusive de una especialidad de la medicina
que es la infectología, creo que se llama, sí. Por lo cual es un discurso político que está fuertemente legitimada en un discurso externo a sí mismo, que es el discurso experto, el discurso de los medios, el discurso de la medicina. Por eso me parece que con el transcurrir del tiempo, ese discurso, el discurso experto, el discurso de la medicina, se transformó como una especie de campo de batalla. O sea, los distintos sectores políticos comenzaron a discutir cuál era ese discurso de la medicina, cuál era ese discurso experto, inclusive algunos discutiendo la expertise de ese discurso. Algo así como es como una revancha de las ciencias sociales eso, porque el discurso duro, experimental de la ciencia médica se transformó primero en una instancia de legitimación del discurso político y después de efectivamente en el territorio de disputa de los distintos sectores políticos, que terminó inclusive con varias cartas de sectores académicos discutiendo algo así como la titularidad de ese discurso experto, ¿no? Desde la carta o el documento de los 300 intelectuales más amplio, también firmado por mucha gente, ¿no?, del campo de la ciencia. Entonces me parece, el primer elemento es que la pandemia comienza con el discurso político controlando el discurso de la pandemia y básicamente sosteniéndose en un discurso externo que es el discurso médico, el discurso experto, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué decía ese discurso? Ese discurso de la pandemia controlada por la política. Decía si te recluís en tu casa, te cuidas del virus del otro y cuidás al otro del virus. Tan simple como eso. ¿Cuál es la particularidad de ese relato? Bueno, que crea una ciudadanía en la esfera privada, que para la teoría política es una cosa interesante porque... Claro. Es novedosa, digamos, porque la ciudadanía es en el espacio público, es en el ágora, ¿no? Donde la conocemos. Exactamente. Acá hay una inversión de eso. Yo te diría más, en este discurso, el del discurso de la pandemia controlado por la política, el ciudadano solo se constituye en la medida que abandona la esfera pública. Uh-huh. Vos te constituís como ciudadano en la medida, no que vas hacia la esfera pública, no. En la primera etapa, el que iba hacia la esfera pública se desciudadanizaba. O sea, efectivamente, te transformabas en ciudadano en la medida que te recluías en la esfera pública. Por eso, a mí me parece que en ese discurso el otro era simultáneamente la patria y el virus. A ver, ¿por qué? Es la patria porque lo cuido, y es el virus porque me cuido de él. Son las dos cosas. Entonces, el reverso de la solidaridad ahí es la paranoia. Lo virtuoso en ese relato es que en ese momento funcionaban juntos y dependía donde yo ponía el énfasis en la solidaridad o en el terror, aparecía una modalidad específica de ciudadanía privada. Uh-huh. Si yo me sostenía más en la dimensión de la paranoia, maltrataba a los que tenía cerca o echaba a los médicos del edificio en donde vivía. Y si me sostenía más en el componente de la solidaridad, salía a aplaudir a los médicos. Por lo cual era una combinación inestable esa. Sí, las dos cosas que estás hablando. Estás hablando en pasado. ¿Vos crees que en este corto lapso, que son, 2 meses, para estar encerrado es un montón de tiempo? Para la política capaz que no tanto, digo, en este lapso crees que cambió esto, que evolucionó hacia otro lugar, digamos. Sí, yo creo que eso fue una cosa inicial, que fue un proceso que yo llamaría de keynesianismo moral. O sea, ¿por qué? Porque la función más importante del gobierno de Alberto Fernández en esa etapa era distribuir conciencia. Por eso, efectivamente, esa parte del proceso lo lideraba una especie de keynesianismo moral, es decir, había un elemento escaso en la sociedad argentina, la conciencia,
la conciencia de riesgo, de la conciencia de no cuidar al otro, ¿no? Y entonces aparecía un gobierno que, sostenido en el discurso médico experto, lo que hacía era distribuir eso. Por eso distribuía moral, distribuía conciencia, y entonces era efectivamente un gobierno que expresaba el keynesianismo moral. Ese keynesianismo moral era efectivamente hegemónico, o sea, la escena de Alberto Fernández con Axel Kicillof a un lado y Rodríguez Larreta al otro, no era solamente el armado de una escena geográfica, de los dos distritos con mayor penetración del virus, sino que era también una escena de pospolítica, si vos querés, más allá de la política, en donde desaparecían todos los conflictos, porque aparecía un sistema político unificado detrás de ¿qué? Del keynesianismo moral. O sea, lo que hacían esos representantes políticos ahí era justamente distribuir un elemento intangible que era la conciencia. Y todos los discursos tenían un fuerte componente moral. Y bueno, mencionabas a los diferentes dirigentes políticos que se sentaron en esa mesa y lo traías a colación no solamente por una cuestión netamente política, sino también de signo, ¿no? Para mostrar un signo, para mostrar una puesta en escena muy fuerte, que en estos momentos eso se llamaba, era la idea de unir a los argentinos, digamos, porque hemos visto muchos periodistas en televisión muy felices con esa foto. Yo vi esta foto y este es el país que quiero, y era reconocer como en el otro la misma causa, esta idea del todos juntos, que muchas veces no se puede dar porque piensan modelos de país muy diferentes cuando hablamos de lo económico y demás. Pero detrás de este concepto del keynesianismo moral es la idea de conciencia. ¿Por qué decís que es un bien escaso en nuestra sociedad, que está con la conciencia? Porque ahí lo que, primero, me parece que lo que pasaba ahí, obviamente te imaginas que son todas hipótesis que uno tira como para simplemente alimentar la reflexión, ¿no? Me parece que ahí hubo como una especie de fórmula imposible de que podríamos llamar un populismo pospolítico. El populismo pospolítico es imposible, porque el populismo apuesta al desarrollo del conflicto y la pospolítica apuesta a la eliminación del conflicto. Entonces, no son posibles, por lo menos en términos estructurales. Sin embargo, en esas escenas sígnicas, como decís vos, me parece que lo que hubo fue una coyuntura, que duró poco, de populismo pospolítico. ¿Por qué? Bueno, porque la escena era pospolítico, estamos todos contra el virus y estamos todos distribuyendo conciencia para cuidarnos y para cuidar al otro, ¿sí? Pero al mismo tiempo lo hacemos con un discurso que es muy populista, un Estado interventor que distribuye de todo y que no solo distribuye a los sectores populares, sino también que distribuye a los sectores medios. Entonces, efectivamente ahí hay una combinación de ese imposible que efectivamente pone por un periodo de tiempo que fue, yo creo que de un mes, habría que periodizarlo mejor, pero yo creo que fue un mes, en donde se combinó la pospolítica como supresión de los conflictos y esas escenas sígnicas, y la principal premisa del populismo, que es intensificar los conflictos. Ahora, ¿por qué esa combinación imposible se mantuvo en una primera etapa? Bueno, yo creo, a ver, y esta es otra hipótesis, entre muchas razones, porque el componente populista, el componente del conflicto, fue orientado desde que comenzaron las medidas contra la pandemia hacia adversarios muy precarios que podríamos llamar identidades residuales. O sea, sujetos de baja intensidad, identificables solo en términos negativos, que detentaban como el grado cero del discurso, o sea, no se podían defender en la posición que tenían. Cito alguno, el famoso surfer. El surf, claro, tenían rostro inclusive, eran los enemigos públicos de ese momento. Pero además, como identidades además eran precarias, porque eran identidades casi solo definibles desde la negatividad. Era el personal trainer que golpeó al guardia de seguridad, el chico que perseguía Pokémones en San Telmo, el señor que se disfrazó de Barney para ir a visitar a la novia,
el otro señor que buscaba travestis en Constitución, o sea, todas construcciones mediáticas que efectivamente generaban una especie de populismo porque había un conflicto, pero con un sujeto de baja intensidad, ¿no? Es decir, yo creo que son identidades públicas que se sostuvieron en la saturación de sus propios nombres. A ver, para decirlo de otro modo, lo bizarro ahí adquiría estatuto político. Era uno de los modos de equilibrar pospolítica y populismo. Por eso, a mí me parece que esa etapa es de gran importancia, porque la significación del conflicto populista estaba en manos del espectáculo televisivo. Claro, claro. Y ahí hay algo, ya que utilizar los términos populismo, a mí se me viene a la mente pensar si lo que no se dio es una disputa agonística, porque no tenés enfrente a alguien con quien darla, digamos. Y si no se empieza a dar, quizás últimamente, por decir un caso, cuando sí se plantea una política de gobierno por fuera de la pandemia para pensar la pospandemia, digamos, y ahí se identifica tocar algunos intereses, y bueno, va a saltar lo que haya de oposición para discutirlo. ¿Vemos algo posterior a este proceso para que vuelva la política con enemigos identificables y con esta idea de lo agonístico que viene detrás del trabajo del populismo o de lo populista, en el sentido de la cloen? Yo creo que sí, con una fecha precisa, que fue cuando el presidente Alberto Fernández le dice a Paolo Roca, cuando este despide 1.400 trabajadores, creo que usó la palabra miserable, ahí esta combinación inestable entre pospolítica, estamos todos juntos, hay un escenario de enunciación común en donde todos nos llevamos bien, donde hay una enorme pronunciación de los nombres propios, porque lo que caracteriza esa escena es la pronunciación de nombres propios. Rodríguez Larreta le dice Axel, Axel le dice Horacio, Alberto le dice Axel y Horacio, hay como una especie de simplificación de identidades. Y por otro lado una gran sobreproducción de citas entre ellos mismos, ¿no? Porque están escenificando efectivamente una escena sin conflicto. Y el orden en el que hablan, viste que no habla el presidente al final, digo, hay un orden jerárquico que se diluye y a la vez no participan gobernadores de otras provincias, digamos. Hay una centralidad también por la importancia de esos nombres en la escena pública que se diluye muchas veces en lo que van a decir, porque esta cita mutua es porque van a decir lo mismo, digamos, ¿no? Entonces, claro. De acuerdo. Porque hay un único discurso ahí, que es el discurso médico. El discurso de la infectología es el discurso último y único que hay ahí, que efectivamente permite la unidad de esa escena. Por eso, cuando se empieza a romper con esa escena pospolítica, lo primero que tiene que hacer la oposición es atacar ese discurso, y por lo tanto empiezan a atacar la idea de cuarentena, ¿no? Ahora, para simplemente sintetizarlo de pospolítica y populismo. Yo creo que hubo esa etapa en donde hubo una especie de combinación inestable entre pospolítica y populismo, básicamente que lo permitía que el conflicto era un conflicto de baja intensidad, porque era un conflicto hacia sujetos identificados por la retórica televisiva. O sea, a ver, ¿quién era el conflicto de todos juntos contra eso? Y contra un pobre pibe que iba y quizás ni se había enterado del virus y estaba cazando Pokémones, qué sé yo, en San Telmo. Entonces, era un sujeto del conflicto tan débil que hacía posible el acuerdo pospolítico. Ahora, cuando Alberto Fernández, en una escena similar, dice Paolo Roca, miserable, etcétera, etcétera, y la verdad que esa unidad es muy difícil de sostener, porque apareció el conflicto. Claro, ahí se activan las alianzas, inclusive la oposición salta y aparecen, y es una idea muy fuerte, los que gestionan y los que tuitean. 3 veces. Exactamente. Exactamente. Bueno, yo creo que a partir de ahí, la gran ofensiva de los sectores que no quieren que la pospolítica quede capturada por un discurso populista,
Pues básicamente eso es imposible, ¿no? La gran contraofensiva se produjo a mi juicio, y hoy estamos en el día máximo de esa ofensiva, que es la vigilancia mediática de los grandes medios, de los medios hegemónicos, descubre que puede empezar a describir a la vicepresidenta y al cristinismo con la estructura del relato del virus. ¿Cómo es eso? A ver, Cristina, como el virus, es una protagonista invisible que ocupa espacio e invade territorios, ¿no? El poder de ella reside en sus movimientos, no en su presencia. Prácticamente no está. Bueno, ahora estuvo porque fue a Lomas de Zamora, pero durante todo el periodo anterior no estaba. Se la conoce por sus efectos, no por su presencia. Es efectiva, no se la puede detener. En todo caso, lo que se puede lograr es graduar su expansión, pero es como... si vos te fijás, tiene la estructura narrativa del virus, ¿sí? Y los medios que no pueden contar la política sin ella, transforman, como siempre, en esta presencia no presencia, en esta presencia invisible, espectral, diría Derrida, en esta constitución entre que está y no está, en el nudo estratégico de la producción de sentido del conjunto de medios hegemónicos, ¿no? Por eso, cuando Cristina se mueve, toda esa maquinaria de sentido también se mueve, porque, a ver, yo te diría, lo que buscan es hacer explotar en su figura las bombas interpretativas que previamente han depositado en ella. O sea, hay como bombas ahí, que cuando se mueven la tocan y aparece toda una línea interpretativa. En la línea de tu trabajo sobre posverdad y fake news, lo que hacen es activar como esa línea de la posverdad, sobre esa línea, sobre ese frame, esa línea interpretativa que hay ahí, ¿no? Pero bueno, en esa lógica... Sí, lo que sucedió ayer, digamos, que es un acto de gobierno que puede tildarse de progresista, ¿no? Es salir a rescatar a una mega empresa, que se lo puede llamar expropiación, rescatar, elige el gobierno hacerlo. Muchos periodistas de los programas de análisis de la noche, esto es una idea de Cristina, porque estas ideas están asociadas a la parte más progresista del gobierno, más radicalizada para ellos, digamos. Entonces enseguida se activa esta idea que ya subyace en la sociedad para atribuírsela a este sector del gobierno, ¿no? Fue la cámpora, fue Cristina, fue la cámpora, fueron estos asesores, estos que están cercanos. Eso es permanente, inclusive cuando no lo pueden probar. Mira, porque además, como vos sabés, estas líneas interpretativas están desvinculadas de las pruebas. Pero llama la atención que muchas veces usan el formato de la prueba para no probarlo. O sea, es como que usan la prueba y esa prueba termina siendo impotente para probar lo que quieran probar. Pero usan el formato de la prueba. Por ejemplo, yo tengo un ejemplo acá que me llamó mucha atención. Luego del nombramiento de Fernanda Raberta en la ANSES y de Andrés Larroque en el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia, bueno, rápidamente los medios tradicionales sacaron ahí sus calculadoras y activaron sus algoritmos espontáneos y sumaron y restaron para intentar probar matemáticamente la expansión del cristinismo. Un avance. Encima con verbos fuertes, peyorativos. En la tapa de estos diarios es un avance del cristinismo, un avance, va por todo. Sí. Ahora, cuando vos te detenías y ibas y sumabas y restabas, la suma y la resta no daba lo que ellos estaban diciendo. Mirá, en la provincia de Buenos Aires había una cristinista, Fernanda Raberta, que fue suplantada por otro cristinista, Andrés Larroque. En el ANSES había un cristinista, porque Alejandro Banoli había sido nombrado por Cristina, que fue suplantado por otro cristinista, Fernanda Raberta, por lo cual -1 más 1 da 0, y -1 más 1 da 0, el resultado es 0. Por lo cual, el mismo andamiaje de la prueba que ponen en escena no prueba lo que están diciendo. Es como si hubiera una situación intermedia en donde todavía no pueden desistir de los dispositivos de prueba.
aun cuando poniéndolo en escena no lo prueben. ¿Mm? Claro, claro, pero aparecer en la escena generando el sentido, al menos generar el imaginario en la opinión pública alrededor de un tema, digamos, ¿no? Alrededor de esta cuestión Exactamente. o de tomar un espacio. Además, olvidando una dimensión que es enorme. Muchas veces el periodismo, el de la noche, yo digo el de la noche porque a mí me asombra esas mesas, paneles de la noche analizando lo que sucedió en el día, desde un discurso único y demás, que pasan por alto que es la vicepresidenta de la Nación. Así es. Que gobierna, digamos, ¿no? Es que es una influencia que pasó por ahí y no nos tendría que llamar mucho la atención si está en la mesa chica de las decisiones más importantes para el país hoy. Sí, porque en realidad, una vez descripta la maldad, eso ya no está sujeto a ninguna discusión y en todo caso lo que queda es cómo se mueve la maldad. Y si la maldad no se mueve, hay que hacer que se mueva. Porque no aparece, claro, que aparezca, que diga algo. Nunca se le pidió a un vicepresidente que diga algo, pero hubo hasta carteles, ¿qué pasa que no habla, no? Exactamente, porque necesitan que hable, porque la interpretación domina, es como, a ver, el campo de batalla está puesto en el cuerpo de ella. Entonces, si ese cuerpo no se mueve, esa interpretación que han metido ahí no se redespliega. Entonces, necesitan que efectivamente esté en escena. O sea, eso que odia lo necesitan. Por eso creo que ella, que ha detectado esto, controla tanto sus apariciones públicas. ¿Qué pensás de este formato? Ayer veía el video que subió Cristina a las redes y me lo dejé guardado para algún día decir algo, porque hoy todavía no tengo una opinión específica, pero debería volver a ver otros en los que usa el mismo formato, que es esa voz en off, también que es una voz que recontra conocemos, es aquella voz de las cadenas nacionales, es la voz de los anuncios, es la voz de las grandes manifestaciones con multitudes, fue 8 años presidenta, ¿no? Pero se guarda su imagen para mostrar una voz con videos que son prácticamente cinematográficos. El de ayer es muy sencillo, que es un viaje de Capital a Lomas, pero nos muestra ese trayecto que quienes lo conocemos lo advertimos, digamos, está la Universidad de Lanús, fue por ahí, y es hasta estético, y ya es una narrativa propia, pensaba, en que así anunció la fórmula en mayo del año pasado, y sigue utilizando esa idea, y es, en relación a lo que decís, es correr su imagen, su rostro por lo menos lo corre, y deja su voz. ¿Qué pensás de ese modo de intervención en la comunicación política? A ver, mira, el domingo pasado yo tomé 3 columnas, la de Luis Majul, la de Joaquín Morales Solá y la de Eduardo Van der Koy. Y... ¿Cómo? Te das todos los gustos, qué lindo todo lo que leíste. Yo tengo una bibliografía fija que son todos estos muchachos, los leo todo el tiempo. Y además, porque me interesan además, porque esas retóricas en algunos sectores medios funcionan. No solo sectores medios, o sea, en algunos sectores de la sociedad eso funciona. Entonces, y además funcionan sin prácticamente ninguno de los elementos del discurso clásico de la racionalidad. Yo leía los otros días a Stiglitz, al premio Nobel, que escribió un libro que se llama Capitalismo Progresista, que está bueno, pero claro, el tipo es disruptivo en lo económico y es sumamente liberal en lo político, entonces él lo notás en el libro, sumamente reactivo a Trump, porque él no puede entender que las instituciones republicanas no sean lugares de producción de verdades. Él dice, a ver, si la justicia no produce verdad y el periodismo no produce verdad, esa sociedad no puede funcionar, ¿no? Entonces con Trump no puede funcionar y con Macri no puede funcionar. Lo que no puede decir es que con los medios estos no puede funcionar, ¿no? Ahora, yendo a tu pregunta, yo creo que, a ver, estos 3 periodistas, Joaquín Morales Solá la nombra a ella o al cristinismo 13 veces, en una nota de un domingo. Luis Majul lo mismo, 13 veces. Eduardo Van der Koy 15 veces. Entre los 3 la nombran 40 veces, un domingo.
Bueno, de aquí necesitan hacerla presente, que esté presente. Entonces, me parece que el formato que ha encontrado Cristina de su presencia pública es un formato en donde no quede eliminada la circulación de su palabra pública, pero quede de algún modo descompuesta. O sea, que esté la voz pero no su imagen, que esté su relato pero no su voz. O sea, ella tiene que encontrar el modo de quitar la intensidad a su presencia pública, porque lo que hace todo este sector del periodismo hegemónico es estigmatizarla intensificándola. Sí, que se da también cuando la personifican en otros funcionarios. Ayer y hoy fue Fernández Sagasti, ¿no? Sagasti es Cristina. Así es. Es Cristina, decían en una mesa panel, ¿no? Pero entonces ya hay que ponerle ya su nombre, su rostro y poder directamente atacarla. Eso no lo pueden hacer por ahora, no lo hacen con el presidente, no lo hacen con Alberto Fernández, que tiene una imagen muy alta. ¿Vos crees que esta imagen alta proviene de su forma en la campaña, que la trae de la campaña, la trae de esa esperanza que dio a gran parte del país cuando ganó, o la incrementa en este momento con, digamos, la gestión de la pandemia y la gestión que todavía no está solucionada de la deuda y el trámite y las negociaciones con los acreedores y demás? ¿De dónde proviene esa imagen altísima que en modo de chiste decían tiene 120 de imagen positiva en algunos lugares? Sí. Bueno, a ver, todos estos medios también todo el tiempo señalan de que está bajando. O sea, porque además hay algo sobre lo que están todo el tiempo obsesionados, es sobre cronometrar las cantidades. O sea, el discurso de Axel es malo porque es extenso, la cuarentena es mala porque es extensa. Bueno, Alberto Fernández tiene una imagen positiva importante, pero está descendiendo. O sea, hay como todo es como si el sistema de los medios hegemónicos fuera el lugar del control de lo cuantitativo. Hay como una lógica de control de las cantidades ahí. Puedo decir, bueno, a ver, si un discurso en lugar de durar 16 minutos dura 22, qué sé yo. A ver, ¿por qué hay un argumento moral sobre esa lógica de la extensión? Bueno, pero lo hay todo el tiempo. Entonces, sobre Alberto, lo que por un lado plantean es que esa cantidad de imagen positiva está bajando todo el tiempo, desde hace por lo menos 3 semanas, y baja porque Alberto Fernández comete para todos estos medios hegemónicos un error importante, que es que no tiene capacidad o voluntad de detener el virus. O sea, lo que uno se encuentra es con una vicepresidenta o con los cristinistas, que avanzan, desplazan, cooptan, imponen, rigidizan, finalmente contagian, van contagiando. Lo que están poniendo en duda en los últimos 15 días, 20 días, es qué grado de contagio tiene el presidente. Si el presidente está contagiado de cristinismo o no. Y dado que el virus, a lo sumo, se puede reducir su expansión, pero no detenerla, bueno, ese virus vicepresidencial puede que haya contagiado al presidente. Y si contagió al presidente está todo mal. Porque en todo caso, para ellos la imagen positiva del presidente está en la lógica pospolítica, en que terminó con el conflicto, terminó. Por eso, a mí me llamó mucho la atención hoy cómo, bueno, Clarín tiene un gran operador del sector agropecuario que es Héctor Huergo, que está haciendo desde hoy a la mañana notas militantes contra la expropiación, no, ni siquiera la expropiación, la intervención de Vicentín. Y llama la atención porque lo que uno ve en esas notas, y en varias que aparecieron hoy, hay una de Jonathan Viale, que la tengo por acá, que después leo una parte, pero prueba esta lógica de el relato del virus de modo notable, porque, bueno,
lo de Vicentín sería como el máximo grado de la expansión del virus. El virus ya llegó a un nivel, y además ese virus en algún momento también funciona como demonio. Y es un demonio además que ¿qué consume? Consume capital. Es un virus depredatorio que va consumiendo capital vía la corrupción, y entonces acumula dinero que entierran en el sur, o ahora vía expropiaciones. Porque lo de Vicentín, vos fíjate, es colocado rápidamente en una genealogía que hacia atrás está YPF, para cómo con cuestiones de juicios en el medio, está Aguas Argentina, y está Venezuela, y todas las expropiaciones venezolanas. Y hacia adelante está este virus depredatorio que va a seguir expropiando empresas y consumiendo capital, porque básicamente el kirchnerismo es un gran dispositivo de consumo de dinero y de capital. No puede ser capitalista porque se deglute eso. Y bueno, y son imágenes fantasmagóricas, pero que están, ni siquiera hace falta mucho análisis, aparecen todo el tiempo. Decía, por acá ya están apareciendo algunas apreciaciones, no en forma de pregunta, en un ratito les vamos a dejar unos minutos para que hagan preguntas, pero aparecía la profe María Eugenia, nos decía el poder performático del lenguaje, y ahí está una de las grandes fuerzas de lo que estás diciendo, ¿no? Esta idea de proponer bajo determinados rótulos y palabras y formas el deber ser de algunos gobernantes, en este caso de Alberto, que representaría en algún momento la mesura, unir a los argentinos, que era del otro gobierno, ¿no? Pero esta mesa, esta foto que les gustó a muchos, pero en esa foto también está Axel Kicillof, ¿no? Que no les gusta mucho a estas mismas personas. No. Les gusta porque habla mucho, y es por empezar a decir algo es porque habla mucho. Pero no solo porque habla mucho, sino porque les gusta lo que dice, ¿no? Es más vehemente y va, digamos, más al frente, poniendo el dedo en la llaga, y si tiene que en la misma mesa criticar el gobierno anterior al de él, que es el de María Eugenia Vidal, en la misma mesa donde está Rodríguez Larreta, lo hace, digamos, y ahí se corta un poco esa idea de llamarlo Horacio, porque le tiene que decir que el gobierno que de su partido, el anterior, no hacía las cosas bien, digamos, y allí, ¿qué pasa con ese discurso que no cuaja quizás en esta idea de la mesura en tiempo de pandemia? ¿Qué pasa con el discurso de Axel? ¿Qué podés decir? ¿Cuál es tu análisis de ese discurso que por momentos es diferente? Sí, me parece que en la línea de Cristina, si hay alguien que está contagiado por Cristina es Axel Kicillof, o sea, tiene virus en sangre, o sea, tiene como un exceso de intensidad. Hay algo que no sé, habría que preguntarse bien o tratar de verlo con mayor precisión, ¿cuál es el registro efectivo a los cuales son tan reactivos? Si es el quiche, si son algunos elementos del quiche, si es más el camp, si es lo cursi, o sea, hay algunos elementos de esa retórica que les molesta muchísimo. Y me parece que en muchos casos hay un denominador común que es el exceso. Y ahí, efectivamente, a ver, el quiche es un intento de apropiación del campo del arte, en este caso sería del campo de la política, en donde los sujetos que la expresan no reconocen que ahí hay un exceso. De hecho, si vos le preguntás a Axel, ¿habló mucho de Axel? Te va a decir, no, qué sé yo. Yo daba clase de 4 horas, no sé, te diría. Sin embargo, para esa moral media de control de la extensión, eso es un discurso extenso. Y es un discurso intenso, además. Está como muy adjetivado, está como muy enfatizado. Porque, a ver, yo te diría que la lógica de la pospolítica, los atributos del discurso de la pospolítica es un discurso mucho más autocontrolado. Te diría, es más habermasiano que de la lógica de la línea conflictual. O sea, en el sentido que está más en el campo de la administración, es de sujetos racionales que
dicen, a ver, si cada uno de nosotros es racional, lo que se produce es la racionalidad global, que sería la modernidad tardía de Habermas, ¿no? O sea, esta cosa de que si yo soy racional y todos lo son, vamos a lograr efectivamente el bien común, el interés general, y en esa lógica, la retórica de ese discurso no puede ser otra que la mesura. La mesura, una intensidad controlada, son como señores y señoras que están discutiendo en los jardines de Versalles, qué sé yo. Sí, en el discurso de Alberto Fernández hay algo de eso cuando rescata, por un lado, abona la idea de la mesura cuando rescata por un lado, en su discurso del 1 de marzo inclusive, que ya es prehistoria, ¿no? Él mismo lo dijo, digamos, ese discurso que no se pudo llevar a cabo, todo lo que decía, rescata mucho la figura de Alfonsín y otras veces lo hizo, y también la de Néstor Kirchner, en un gobierno donde participó activamente, ¿no? Como jefe de gabinete. ¿En qué momento deberá tener que decidir para dónde ir? Si es verdad, como dice un amigo mío, su gobierno empieza cuando termine la pandemia. Aún cuando la historia lo va a tener que recordar por haber gestionado la pandemia. Quizás sea lo más importante que le toque hacer, ojalá que no, digamos, y que sea fructífero su gobierno en los 3 años y pico que le falta. Pero es una de las cosas súper importantes que les toca hacer en la pandemia, y aún así un amigo mío que sabe mucho de política dice, tu gobierno empieza cuando termine la pandemia. ¿Y ahí para dónde va? ¿Cuál Alberto debería ser? Bueno, a ver, alguno de sus asesores podría decir que es posible pospolítica y populismo, o alguna dosis de populismo con la pospolítica. Ojalá, yo te digo ojalá sea así. Yo voy a ser uno de los que más me voy a alegrar de que eso es así. En principio, me da la impresión de que eso es difícil, que el Alberto que a mí más me gusta, es ese Alberto contagiado, que le aparece de pronto le aparece el virus y discute públicamente con uno, con el otro, que Alfonsín también era así, porque obviamente habría que analizarlo con más detalle, pero yo te diría como hipótesis general, Alfonsín no es alguien que expresaba la pospolítica, era alguien que expresaba una política que fue derrotada, que es una cosa distinta. Por eso yo creo que hay cosas de Alfonsín sumamente recuperables. Los que tienen el virus recuperan quizás 3 grandes imágenes de Alfonsín que las recuerdo porque son audiovisuales inclusive, que es peleándose con Clarín. Exacto. Que responde por la libertad de prensa. Ataca como partido político, responde con la libertad de prensa a la sociedad rural directamente. Ustedes no estaban callados cuando los que venían acá no eran democráticos. Y ante el PRO y ante Macri, esta idea de nos prepararemos para perder elecciones si la sociedad se derechiza. Digamos, esos 3 Alfonsines, 3 imágenes que recuerda, tienen que ver con esto que estás diciendo, y quizás en esa línea es el que va a buscar a Alberto, el que rescata a Alberto para su discurso, ¿no? Efectivamente, ahí hay otro, porque el virus además estuvo siempre en la historia argentina, y Alfonsín también tuvo su contagio del virus. Ahora, la verdad que intentar construir de la Argentina una Argentina conflictual, yo lo veo complejo, quizás porque yo estoy más en una línea en donde reconozco a Laclau, a Chantal Mouffe, me reconozco en esa línea. Ahora, estoy abierto a que me demuestren que lo otro es posible, si lo otro es posible, maravilloso. En principio lo veo complejo, veo más como que el Alberto poderoso aparece cuando efectivamente pone en escena un conflicto sin abandonar las formas de la retórica pospolítica, porque eso es otra cosa. O sea, sí quizás haya una posibilidad de combinar retórica pospolítica con política populista. Ahí quizás sí, y habría que pensarlo un poco más, ¿no? Pero es posible. Claro, los que nos queda ver a partir de ahora, esperemos que termine pronto este proceso, esto lamentable que estamos viendo en el mundo entero y en nuestro país específicamente hace tantos días, para ver cuál es la etapa que viene, qué es lo que viene.
tenemos acá los amigos y amigas escribiendo muchas cosas. Si tienen alguna bajo forma de pregunta para nuestro compañero Daniel que está acá, nos quedan 10 minutos, porque ustedes saben que la dinámica y la narrativa Instagram es de 1 hora y nos echan. Así que Perfecto. tenemos 10 minutos por si tienen alguna pregunta, algo para Daniel. Yo tengo un montón de cosas acá escritas, pero hay que abrir el juego para que los compañeros hablen. Es interesante. Yo tenía cosas anotadas que, vos sabés que a nosotros en nuestro proyecto de investigación nos importa mucho la cultura pop, y la cultura pop es en algo bien amplio, ¿no? Esto de el presidente apareciendo con una dinámica, con un despliegue, con el día de las filminas, ¿no? El día de las filminas, y luego de eso diciéndole a los chicos que le envíen dibujos, y él respondiendo en Twitter, respondiendo a las 2 de la mañana en Twitter. Una compañera nuestra escribió una nota sobre eso, sobre los dibujos, y él como respondía muy cariñosamente, invistiéndolos con la idea de sujeto de derechos. Digo, eran niños, pero con la responsabilidad de cuidarse, de cuidar a otros, de estar en su casa, etcétera. Y ahí hay algo, y una entrevista como la que estamos haciendo nosotros ahora con René de Calle 13, digamos, y también se mete y aparece por teléfono en los programas de televisión, y cuando tiene que hablar de fútbol, habla de fútbol, no tanto como el presidente anterior, digamos, que se decía hasta Merkel, digamos, donde no iba, pero cuando lo tiene que hacer lo hace, digo. Entonces ese juego con esa idea, no sé si es carisma, porque eso no se aprende ni se compra, pero ese juego con la ciudadanía que lo acerca quizás a los jóvenes o a otros sectores. Advertir eso en esta comunicación política nos parece interesante. Siempre vivimos pensando esa dimensión nosotros. Sí, sí, me parece muy interesante, porque efectivamente lo tiene. Lo tiene, sí, lo tiene, y parece trabajado incluso. Acá pregunta Eli, ¿lee algún periodista serio? Qué linda es. ¿Cómo? Me pregunta si lees también algún periodista serio. Sí, sí. Lo que pasa es que con ellos coincido, tiendo a coincidir. Hay que pelearse. En el campo académico hay que salir a pelear. Claro. La política debe estar sobre la economía y la usura, dice Fabio por ahí. Maru pregunta qué opina de las inclusiones inéditas de nuevos oradores en las conferencias de salud. Incluso, te digo, Maru, lo tengo anotado, que es la figura de Bisotti a la mañana, contándonos desde el Ministerio de Salud cosas que nos recontra interesan. Entramos a ver eso, son como datos, ¿no? Una cosa que por ahí no sabemos mucho de eso, pero es ir a buscar la opinión oficial, la información oficial, ¿no? Y eso me parece interesante. ¿Qué opinás de esa dimensión, ¿no? De buscar la ciencia, no darle lugar a la ciencia? Creo que, hay un tema con la comunicación de crisis ahí. Ustedes saben que la comunicación de crisis interviene allí donde se ha roto la certidumbre. Entonces, uno de sus objetivos centrales es reponer la certidumbre. Entonces, yo me acuerdo cuando tuvimos el trágico y terrible caso de Cromañón, que yo era secretario de comunicación de la ciudad. El tema ahí era cómo se le daba la información sobre las víctimas, sobre el lugar donde estaban los pibes y las pibas hospitalizadas, etcétera, etcétera. Cómo se le daba a esa información una lógica de gestión lo más indiscutible posible. Porque cuando hay muertes en el medio se está trabajando con un insumo crítico. Es uno y además hasta me da vergüenza decirlo así, pero trabajar con información sobre muertes es trabajar sobre elementos muy críticos. Entonces hay que darle certidumbre a ese discurso, y me parece que poner la ciencia ahí, por eso me parece que fue tan terrible toda la operación para efectivamente deslegitimar el discurso de la ciencia, que la ha habido. Yo detecté por lo menos 7 modos distintos de intentos de deslegitimación de la ciencia y de esas escenas en donde la ciencia habla, que la peor creo que fue esto puede actuar también como una especie de consultorio rápido de qué dicen los malos. Yo les voy diciendo qué dicen los malos. Por ejemplo, Si son tus domingos, ¿viste? Te lees esas editoriales, ¿viste?
Pues yo te digo, para mí el peor de todos con esto de tratar de legitimar la ciencia fue Luis Majul. ¿Por qué? Porque su argumento era el siguiente. Su argumento es: la cuarentena no salva vidas, solo cambia la enfermedad por la que te morís. La cuarentena te protege del coronavirus, pero te desprotege ante otras enfermedades como los infartos, accidentes cerebrovasculares, etc. Y llegaba por esa lógica... Te morís de encierro para Majul. Exactamente. Entonces la cuarentena no solo no te protege la vida, sino que te mata. Esa es como la idea. Entonces, obviamente, el intento de legitimar la cuarentena era un intento de legitimar la palabra médica y por lo tanto de legitimar esas escenas de comunicación de crisis del gobierno, lo cual me parece una gravedad institucional notable. Yo creo, no se puede en la Argentina ni en el mundo hacer juicios a periodistas porque enseguida aparece el tema de la libertad de expresión, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que con ese juego de delegitimar la escena gubernamental de comunicación de crisis, algo en términos de discusión pública debería generar, porque es gravísimo. Claro, sí, bueno, claro, la opinión pública advirtiéndolo, por lo menos, digo, de mínima, porque el otro debate lo que propones. Acá aparecen otras ideas. Maru nombra periodistas científicos, a Nora Barr, a Ingrid Beck, a Pablo Esteban, demás, que nos ayudan a clarificar ese punto. Ponen sobre negro muchas veces en sus notas, por ejemplo, la idea de infectadura, por ejemplo, que no hay que... Estas curas milagrosas para la pandemia, estas cosas que aparecen, y el periodismo científico, no solo la palabra oficial, el periodismo científico está en ese lugar también para echar luz. Y hay una pregunta de Nancy que me parece que da para largo y tenemos creo que 3 minutos, pero es interesante. Dice, ¿Argentina comparten el proyecto de país? Eso es una pregunta. Y la siguiente pegada es, Alberto con el PJ, ¿es articulador de ese proyecto? Es amplísima esa, pero si claro. querés responder eso, te la regalo. No, a ver, muy en síntesis, yo creo que Alberto es lo mejor que nos pudo pasar en esta coyuntura, y creo que su proyecto es todavía un proyecto en proceso. Efectivamente hay que tener alguna estrategia de inclusión de los gobernadores, de los intendentes, y creo que en ese sentido, a mi juicio, está bien orientado. Bien. Después hay que ver cómo se hace eso, es otra cosa. Bien, tengo la última y después nos despedimos porque sí nos va a cortar. Pregunta Analía, bueno, primero que elogia la charla, dice un lujazo de la charla, dice, ¿cómo creen que se trató el tema de Villa Azul en Quilmes en los medios? Bueno, si vieron TN ya saben en principio cómo se trató, pero bueno, fue uno de esos momentos para caerle encima a los gobiernos, ¿no? Al municipal, al provincial, que no le gusta nada a ese periodismo más reaccionario y al nacional, ¿no? ¿Qué piensas de este caso, Daniel? Que ese caso estuvo en el siguiente punto, es el avance del virus kirchnerizaba la cuarentena, ¿no? Y la cuarentena kirchnerizada lo que hacía era reducir las libertades individuales de los ciudadanos. Y el tema de la operación en Villa Azul fue como el máximo punto de ese discurso de construir como la reducción o la eliminación de las libertades individuales, justamente de un sector de la población que no es objeto de ninguna de sus páginas nunca, salvo de policiales, ¿no? Me parece que hay tiempo para la última. Cecilia pregunta si ves compatible la comunicación de crisis de la pandemia con la comunicación de gobierno, cuando se muestra al presidente viajando en los espacios de reapertura, si ves compatible esta comunicación de crisis, bueno, 2 veces está. Nada, cuando el presidente está en estos espacios de reapertura económica y está presente y viaja a otra provincia y demás, esas 2 tensiones, ¿no? Porque tiene que gobernar y gestionar la pandemia en el mismo momento. Bueno, de hecho los medios hegemónicos han armado ahí una línea para intentar que esas 2 esferas sean contradictorias, porque te muestran al presidente sin barbijo o abrazando al gobernador de Formosa, o como que es alguien que en la escena de la comunicación de gobierno se desdice de sus recomendaciones de comunicación de crisis. Y efectivamente eso está en los medios, está dando vuelta. Ahí la recomendación que hemos hecho es
que hay que cuidar que esas dos esferas estén lo más complementadas posibles. Bien, bueno, acá, bueno, el resto nos está dando sus opiniones y te está mandando saludos y nada, y nos dicen que estuvo muy buena la charla y nosotros desde la carrera de comunicación, desde la universidad, agradecerte esta participación que es invalorable para nosotros, es muy importante que hayas participado y comenzado con nosotros este ciclo, decirle a quienes entraron un poquito más tarde que va a estar disponible la charla ahora cuando cortamos, la subimos al Instagram TV para que puedan verla desde el comienzo, volver a verla, compartirla, etcétera. ¿Vieron como los youtubers? Lo compartís, le pones like y me comentás. Dale todo y vuelvas en la próxima edición. Muchas gracias, Bueno. y un saludo a África que está por ahí también. África, la aburrí con la charla y está durmiendo. No. Muchas gracias a todos, a todas, a todos por haberme invitado. Bueno, un abrazo grande y saludo a todos. Abrazo grande, chao. Chao.